Bueno, pues pasamos a esta última mesa del foro de discusión de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid y de la Sociedad Española de Psiquiatría, que no por ser el último es el menos interesante. Todo, yo creía que casi todo lo contrario, ¿no? Vamos a hablar sobre los factores culturales en los trastornos de conducta alimentaria y también sobre, dentro de lo cultural, sobre algunos momentos del ciclo de la mujer donde quizás está un poquito olvidado las alteraciones de la ingesta y sin embargo en la clínica habitual pues lo vemos con cierta frecuencia. También en este momento de la tarde pues quiero dar las gracias a Marian Calvo de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid por todo el apoyo que nos ha prestado y por su valiosísima ayuda y bueno pues a la plataforma que nos está sirviendo de apoyo durante todo el día. Tenemos una mesa absolutamente internacional en la que tenemos, en la que tengo el orgullo de tener a 3 amigos, ¿no? Entre los ponentes. Vamos a tener al profesor Luis Caballero, que es jefe de sección en el Hospital Puerta de Hierro y jefe del servicio de psiquiatría en el Hospital Madrid. Él es, pues alguien absolutamente inquieto, ¿no? En la cultura, acaba de publicar un libro, le encanta el cine y sus intervenciones son siempre fascinantes. Luego tenemos el gusto de contar con Eva Trujillo. Eva es especialista en medicina del adolescente y adulto joven. Es director ejecutivo y cofundador de la clínica Comenzar de Nuevo en México, en la que he tenido el gusto de mandar a alguna de las pacientes que compartimos. Es profesora clínica en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Tecnológico de Monterrey. Es presidente de la Academia Eating Disorder y una trabajadora incansable tanto en la Academia de Trastornos de Conducta Alimentaria como en el capítulo latino, ¿no? Que nos ha hecho unirnos a los dos lados del Océano Atlántico en la lucha con los trastornos de conducta alimentaria y además es consultor internacional en el Acute Center for Eating Disorders. Y luego ella va a hablar sobre las TCA en población hispana y finalmente Silvia Gaviria, con la que ya nos une una vieja también amistad. Echo de menos, Silvia, ir a Medellín, a ver si la pandemia nos permite de nuevo, ¿no? Estar por allí. Y Silvia es una entusiasta de la docencia, es una entusiasta de la salud mental de la mujer y este trastorno, como sabéis, pues fundamentalmente, aunque no solo, pero sí que es verdad que fundamentalmente afecta a mujeres. Ella ha hecho grandes estudios de investigación y sobre el tema de la perimenopausia, en que también ha publicado un libro sobre este tema. Es psiquiatra, magíster en Educación Superior en Salud, docente en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Compromiso con la Excelencia en Medellín, Colombia. Pues Luis, vamos a empezar contigo y bueno, Luis me pidió específicamente este título que realmente ya solo leerlo nos dan ganas de viajar. Aquí en España acaban de levantar el estado de alarma, así que nos estás poniendo la cosa muy suculenta delante de nuestros ojos y él va a hablar sobre el caso de las Islas Fiji. Adelante, Luis. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Marina, muchas gracias a Marian también por el soporte. Siento provocar el deseo de viajar porque yo creo que todavía nos queda un poquito, pero creo que podemos aprovecharlo para otras cosas también. Y como antes decías, pues este tiempo pues pasará y vendrán otros. Y yo creo que este hay que aprovecharlo, no nos queda otra también. Yo le propuse a la doctora Díaz Marsá hablar de un aspecto muy concreto de los aspectos culturales de los trastornos de la conducta alimentaria a propósito de los trabajos de dos personas, Ann Baker y René Girard, una mezcla que quizás sorprenda a algunos de ustedes, pero que intentaré conectar al final de la presentación. Como se sabe, tanto la anorexia como la bulimia nerviosa se han considerado tradicionalmente cuadros muy vinculados a ciertos contextos postindustriales, contextos culturales. Sin embargo, en las últimas décadas, en las últimas 2 o 3 décadas,
ha habido un incremento muy importante y una extensión a grupos raciales, étnicos y sociales diferentes, como muestran pues, algunos de los resultados de este estudio, el Global Burden of Disease Study, un estudio de larga data, que muestra cómo, a pesar de que en los países occidentales no ha habido un incremento muy grande, sin embargo, en países, digamos, preindustriales o menos desarrollados, pues las tasas han crecido y cargan de la enfermedad. Tanto como para discutir si realmente puede mantenerse la idea de que son cuadros culturalmente localizados o vinculados a ciertos contextos socioculturales. Se ha discutido mucho también si los factores sociodemográficos habituales, digamos, son útiles o son literalmente pues, asociaciones que se hicieron tiempo atrás pero que no se mantienen en el curso del tiempo, y cómo hay muchos fenotipos según qué lugares en los que han sido estudiados y la presencia, por ejemplo, también de muchos casos no especificados cuando uno acude a los criterios habituales de la CIE-10, la CIE-11 o el DSM-5. Los aspectos fundamentales de la evaluación cultural los he destacado aquí. Hay 3 aspectos que yo creo que posiblemente en toda la patología psiquiátrica es la posibilidad de que los pacientes sufran o presenten síndromes que tienen una identificación local, los síndromes culturales, el conocimiento del idioma cultural del distrés, que varía mucho según países y culturas, es decir, en términos de experiencias compartidas, y finalmente los llamados modelos explicativos de enfermedad, importantísimos para entender y relacionarse y tratar a los pacientes, tanto en términos de síntomas como de los propios trastornos o de sus causas. No está de más recordar aquí la existencia de instrumentos que no se utilizan demasiado, pero que están aquí establecidos, el resumen de la formación cultural del DSM-4 y la más reciente Cultural Formulation Interview del DSM-5, que tienen epígrafes y módulos que son o podrían ser muy útiles en estas y en otras patologías. De estudios recientes revisados en el año pasado, hay como 2 elementos que emergen de manera muy importante. Uno es un factor que es el grado y el modo de aculturación a los estándares de belleza occidental, y el otro es la existencia o no y el tipo de recursos alimentarios que están asociados al peso y a la imagen corporal deseada. Es una muy breve introducción. Quiero presentar a estas 2 personas. Ann Baker es una profesora de la Universidad de Harvard que trabaja en el Massachusetts General Hospital, y René Girard es un famosísimo, universalmente conocido filósofo y antropólogo fallecido en el 2015, profesor también en la Universidad de Stanford, de origen francés, nacido en Aviñón, y una persona que yo llevo leyendo o he leído a lo largo del tiempo durante mucho tiempo. Ann Baker, tuve la suerte de conocerla y de compartir con ella un seminario justamente el año en que publicaba este libro en la Universidad de Harvard. Este libro que se llamaba Cuerpo, Self y Sociedad, el punto de vista de las Islas Fiji. Ella había publicado este libro en el año 95 allí y estaba preparando unos estudios que se discutieron en el seminario en el que participé y que dieron lugar a unos estudios que yo he tenido la curiosidad de seguir después. Hay otros, pero yo he querido seleccionar estos para tratar de relacionarlos finalmente con los trabajos de René Girard. En el primero de ellos, que está publicado en este British en el 2002, que es el estudio quizá primero, pues comparó 2 muestras transversales de adolescentes en una comarca no urbana de las Islas Fiji, de una de las comarcas, entre 63 adolescentes, niñas, chicas adolescentes, en el año 1995, cuando todavía no se había introducido la televisión, y 3 años después, en otra cohorte, cuando ya llevaban 3 años viendo televisión en esta zona de Nandroga. Utilizó un cuestionario, el LIT26, y unas entrevistas semiestructuradas para analizar cualitativamente las explicaciones que daban los pacientes, y comprobó que realmente en solo 3 años los trastornos de conducta alimentaria prácticamente desconocidos antes de la introducción de la televisión pues empezaron a aparecer. Y además se vinculaban, y eso se veía en los estudios cualitativos, al modelado según patrones adolescentes de series que habían empezado a aparecer en la televisión, fundamentalmente series australianas que luego comentaremos. En el segundo estudio
lo que hizo es tomar a estas adolescentes de la serie de la corte de 1998 y trató de estudiarlas narrativamente, de recoger, esto está publicado en una revista de Culture, Medicine and Psychiatry, una revista fundamentalmente de antropología médica, y explicó o llegaban a la conclusión de cómo estas imágenes de los medios se utilizaban de un modo por los adolescentes que era a la vez constructivo o destructivo para afrontar los conflictos y las oportunidades en un ambiente social que ya estaba en un cambio muy acelerado. Lo que empezaron a ver las niñas de Fiji, que no tenían televisión hasta ese momento, fueron fundamentalmente, fueron 3 series que yo sepa, pero estas 2 son las más importantes. Yo no las conocía, son series creo que australianas, Beverly Hills 90210 y Melrose Place, donde las protagonistas, fundamentalmente las que tenían éxito, pues tienen una apariencia, como puede verse, pues muy diferente a la que tenían pues sus propias madres o ellas mismas antes de la entrada de la televisión. Sigo comentando 2 estudios posteriores también de Ann Baker. El siguiente paso que quiso dar es saber si había una asociación también cuando la exposición no era a través de la televisión, sino simplemente a través de las redes sociales. Utilizó otro cuestionario, la muestra aquí ya fue muy importante, 523, lo cual le permitió estudios de regresión, y en los que se comprobaron que tanto la exposición a redes sociales directa como la indirecta, que tenía lugar a través de personas que sí que estaban conectadas, se asociaban a la mayor presencia de trastornos de la conducta alimentaria, al margen de otro tipo de exposiciones a la televisión o a otro tipo de influencias culturales que ya venían sucediendo. Era obvio también que las medidas sociodemográficas en una sociedad que se movía tanto no eran muy adecuadas, y este estudio del Transcultural Psychiatry, pues yo creo que muestra justamente o refleja precisamente que ante esa inconsistencia operativa del concepto de aculturación había que crear otro tipo de instrumentos que permitiera capturar algo tan líquido como es lo cultural y tan variable, o cada vez más variable en la medida en que las sociedades se comunican de una manera progresivamente mayor. Y ahí hicieron una propuesta multidimensional con distintos factores que estaban relacionados con patrones tradicionales u occidentales, tanto de conductas alimentarias como de otras. En una publicación también de su grupo, pero de otra persona, de una compañera, el siguiente paso fue tratar de relacionar la influencia de pares simplemente y de normas sociales percibidas mediante un instrumento específico, también con regresión, con un estudio de regresión múltiple con multivariables, para comprobar finalmente que ambas variables, tanto la asociación, la influencia de los pares como la percepción de las normas sociales, estaban relacionadas con un mayor riesgo. Lo cual yo creo que ya mostraba que es la dificultad, es decir, la cantidad o la variabilidad de factores que están influyendo desde el punto de vista cultural y lo difícil que es captarlos o capturarlos. Eso ha sido recogido por muchas personas en esta publicación, que seguramente también conocen, pues se advierte también de esta necesidad, por un lado, de crear grupos que sean aplicables a todas las edades y a todos los países, y por otro lado, la dependencia en esta, como en otras patologías, de variables culturales que a veces complican mucho la concepción de criterios operativos de diagnóstico. Esta evolución desde, digamos, trabajos más sencillos a otros que van identificando la complejidad que tiene el estudio de lo cultural en los trastornos de la conducta alimentaria, la he querido dejar aquí para entrar a comentar un artículo que leí no hace mucho tiempo, muy curioso, muy interesante. Es un larguísimo estudio de este autor sueco, que citaba a René Girard. Me llamó la atención porque René Girard no es alguien que se cite mucho en psiquiatría, a pesar de que es una persona muy, quizá de mucho alcance, tanto dentro de la filosofía como dentro de la antropología. Él nació en 1923 y falleció, como he dicho, hace 6 años exactamente. Y es un autor muy conocido fundamentalmente por sus trabajos que aplica a una variedad de fenómenos sociales sobre lo que se llama violencia mimética y el fenómeno del chivo expiatorio. Es decir, para él hay un componente básico de todas las sociedades humanas que es general, que viene de la Biblia y que se puede identificar digamos, prácticamente en todas las sociedades. Hay otros autores que también se han dedicado a ellos que no voy a tocar. Y transforma para hablar de los trastornos de conducta alimentaria en lo que llamaría deseo mimético. Hay un deseo mimético, es decir, en la sociedad que es, digamos, una
un elemento que permite entender muchas cosas, digamos, con modelos relativamente simples. Él se motivó fundamentalmente, es un outsider, no es una persona que venga del campo de la medicina ni de menos de la psiquiatría o de los trastornos de la conducta alimentaria, pero escribió este libro un año después del primer artículo de Ann Baker que les he citado, el Eating Disorder and Mimetic Desire, que es un libro en el que plantea justamente que para él los trastornos de la conducta alimentaria tienen un origen y una naturaleza mimética. No voy a entrar por una cuestión de tiempo en los temas fundamentales en los que se desarrollan muy bien en este artículo, sino que voy a leer literalmente algo que ilustra muy bien la idea fundamental. Dice René Girard, el problema no es que los trastornos de la conducta alimentaria sean demasiado complejos para nuestros sistemas actuales de interpretación, que básicamente eran el modelo psicoanalítico y el modelo sistémico, que son los que él estudia. Dice, el problema es que es demasiado simple, porque reflejan los trastornos de la conducta alimentaria un deseo social que es común y que se comparte por todos. En realidad, esta idea no es tan nueva. Yo ya había leído hace muchos años el concepto este de psicosis étnica en un clásico, Georges Devereux, los estudios de etnopsiquiatría general, en la idea de que realmente hay algunos trastornos que fascinan fundamentalmente porque todos nos identificamos con algo que está siendo nuclear en ese trastorno, que es en este caso la comida o el rechazo, el no comer. Lo que propone Girard para todos los trastornos de conducta alimentaria era una alternativa transdiagnóstico simple que sería para él superior a estas llamadas hermenéuticas de la sospecha, como Paul Ricoeur acuñó, que contemplan la idea de que nada es lo que parece, sino que siempre hay algo que está debajo y que es muy complejo y que es lo que hay que estudiar, y que esa complejidad es la que hace que los fenómenos pues al final terminen siendo muy difíciles de estudiar científicamente, y por lo cual pues hay que hacer otro tipo de abordajes filosóficos, etcétera, etcétera. Las ideas básicas de este libro de René Girard es lo siguiente: hay una paradoja común. Todos hemos de comer todos los días, necesitamos comer, y a la vez hay un incremento de la idea de mantenerse delgado en muchas sociedades. Frente a una idea, o él toma, mejor dicho, de una idea de Thorsten Veblen, la idea de consumo ostensible, que dicho de una manera muy simple sería: hay consumos que se hacen simplemente para identificarse, para ser identificado como, es decir, uno consume determinado tipo de productos y los ostenta para que ser identificado como perteneciente a un grupo o alguna característica cultural. Él deriva de ese concepto de consumo ostensible la idea de no consumo ostensible. Es decir, también se puede hacer ostensible el hecho de que yo no consumo, de que yo no como comida, por ejemplo. Hace después un comentario acerca de la renuncia a la comida que expresa una rivalidad inversa a la que se da en los potluck antropológicos, que son este tipo de reuniones en las cuales se ofrece, se regala y se derrocha comida. Aquí vendría a ser, digamos, una posición inversa. Y lo que le diferencia del potluck fundamentalmente es que en los trastornos de la conducta alimentaria no hay una relación con los demás, no se compara uno con otro, sino que uno lucha por una capacidad de controlar la comida, el peso y la forma corporal según un ideal que ha formado. Y además, dice Girard, de todo ello se obtiene un estado afectivo que es positivo porque incrementa la sensación de control, de voluntad y de poder. Como he dicho, él es un outsider y el trabajo suyo pues se ha discutido mucho. Se ha discutido los antropólogos y muchos clínicos también que han leído este libro, que ya pues tiene unos años, han planteado, bueno, si esta idea demasiado simple es una idea útil o no lo es frente a los modelos que él llama innecesariamente complejos, sistémicos o psicoanalíticos. Si es verdad, como él plantea, que esto es una constante y son fenómenos que han existido siempre, o son fenómenos históricamente específicos que tienen claves. Y quizá el aspecto más discutible es cómo puede llegar este fenómeno de no consumo a ser también mimético, es decir, cómo puede gustar el no consumir, o quién se puede dejar seducir, o qué características tienen esas personas que se dejan seducir por algo tan contraintuitivo como el no consumir. Bueno, como sabemos que no hay un modelo psicosocial que responda definitivamente a todas estas preguntas y que no hay un modelo completamente satisfactorio, lo que plantea el autor de esta última publicación que les digo es que el trabajo de René Girard sobre los trastornos de conducta alimentaria realmente
no ofrece opciones. Para los clínicos no ofrece opciones nuevas para el tratamiento. Él es un clínico, el autor es un clínico y va ahí buscando pues algo que todos echamos en falta, es decir, conceptos heurísticos, operativos que nos sirvan para simplificar las situaciones clínicas y resolver problemas, ¿no? Sin embargo, él dice, pero sí para la prevención, tanto para la prevención universal y para la prevención específica, las ideas de Girard tan simples, digamos, pueden dar lugar a intervenciones que sean evaluables. Yo he añadido aquí una pregunta, es si esta idea simple del deseo mimético podría contribuir a mejorar lo que podríamos llamar la heurística clínica en los trastornos de la conducta alimentaria. Heurística es entendida como el conjunto de procedimientos y de instrumentos que nos permiten simplificar situaciones muy complejas para tratar de aplicarles reglas sencillas y enseñarlas y resolver los problemas. Esta es la idea y el esfuerzo al que pues, recurren todas estas personas que intentan o intentamos interaccionar elementos cognitivos, socioculturales, emocionales e interpersonales para tratar de capturar estos fenómenos clínicos y resolverlos. Yo creo que es de todos conocido que las representaciones corporales no son solamente mapas del cuerpo, sino que son también mapas o modos del sentido, de dar sentido, de organizar la experiencia, incluso de dar forma a la identidad social. Y en ese sentido, pues los trastornos de la conducta alimentaria podrían entenderse como una alteración de esta función de corregir representaciones negativas del cuerpo establecidas o incorporadas en la memoria de trabajo a largo plazo y autobiográfica. Y aquí damos un salto a digamos, un terreno de fascinación para todos los clínicos, que es a ver qué es lo que nos puede proporcionar la neurociencia cognitiva, la neurociencia clínica en general, pero bueno, la neurociencia cognitiva es, digamos, la que nosotros podemos intentar aplicar, intentando una base un poco más sólida para las intervenciones fundamentalmente terapéuticas, pero también preventivas, en la idea de que estas ideas de Girard pudieran ser útiles por su simplicidad en este esfuerzo para rellenar la enorme brecha que existe entre lo que hoy la neurociencia puede decir de los trastornos de la conducta alimentaria y de muchos trastornos psiquiátricos y la enorme complejidad de estos fenómenos clínicos. Me pareció que había un recorrido entre los trabajos de Anne Baker y el esfuerzo que año tras año, después bueno, de muchas publicaciones, pues así como avanza la ciencia, tratando de separar los elementos para hacerlos operativos, y la necesidad que tenemos de identificar o de disponer de otro tipo de conceptos psicopatológicos o de otro origen, digamos, que nos permitan dar ese salto y esa unión que nos hace falta entre lo que trabajamos en la clínica, la comprensión neurobiológica que tenemos los trastornos y el uso práctico que sucede en contextos socioculturales concretos. Me pareció que podía ser interesante y así se lo propuse a Marina, que aceptó y que le agradezco. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Luis, por esta interesante ponencia y si os parece dejamos el debate para el final y me apunto ya unas preguntas para hacerte. A continuación vamos a contar con Eva Trujillo, directora de Comenzar de Nuevo, es presidenta de la Academic Eating Disorder y bueno, ya os he comentado antes su currículum y ella nos va a hablar de los trastornos de conducta alimentaria en la población hispana. Adelante, Eva. Gracias, Marina. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Ok, denme un minuto porque yo tengo la pantalla oscura. Ay, vaya. Ok, ¿es en modo presentación ahí? Sí, en modo presentación Sí. ahora y se ve bien. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Primeramente, gracias por la invitación, Marina. Muy honrada de estar hoy con ustedes, con estos queridos colegas que ya me ha tocado verlos en alguna otra ocasión. Y bueno, yo voy a hablar desde mi parte de Latinoamérica, ¿verdad? De los factores culturales que influyen en el desarrollo de los TCA. Entonces voy a dar primero rápido un recorrido sobre lo que es América Latina. De acuerdo a la ONU y la PAHO, existen 34 países en América Latina y el Caribe, y la población en América Latina y el Caribe es aproximadamente el 8.42% del total de la población mundial. Alrededor del
18% de la población en los Estados Unidos es hispano-latina y está siendo uno de los grupos minoritarios más grandes de los Estados Unidos. Y en un reporte del año pasado se calcula que en Europa hay 4.6 millones de latinos y la mitad de ellos viven en España. Hay todos estos latinos europeos y latinos americanos, son ya sea inmigrantes o son nacidos en el extranjero. De acuerdo a un reporte a un paper que publicó David Kohler y sus colaboradores en el 2016, los TCA fueron descritos inicialmente en mujeres caucásicas que vivían en Europa Occidental y en Norteamérica, llevando a la creencia de que algunas de estas características específicas de su cultura eran cruciales para el desarrollo de un TCA. Nosotros reportamos en el 2018 que los TCA y la patología alimentaria son ahora entidades bien reconocidas que sabemos que afectan todos los grupos étnicos y raciales. Y en las últimas 2 décadas se ha recopilado una gran cantidad de datos que ha demostrado que los trastornos alimentarios son diagnosticados en todos los grupos étnicos y estratos socioeconómicos y que algunos grupos minoritarios son especialmente vulnerables y dentro de estos grupos, un grupo en particular a desarrollar un TCA son las mujeres latinas. Hay puntos importantes acerca de los trastornos alimentarios en América Latina. Algunos estudios de los trastornos alimentarios en latinos sugieren que los rangos de prevalencia son muy similares a los caucásicos en los Estados Unidos. Sin embargo, los rangos de prevalencia tanto de bulimia como de trastorno por atracón, aunque son comparables, reportan que el trastorno por atracón es el más prevalente de los trastornos alimentarios, pero existe una diferencia con respecto a las poblaciones anglosajonas. Específicamente, el trastorno por atracón es precedido por dieta en lugar de venir después de esta, como se ve en estas otras poblaciones, y esto lo reportó Janet Lydecker en el 2016. Una revisión de las adaptaciones culturales al CBT para la bulimia y el trastorno por atracón, porque otra de las cosas que hemos visto es que las intervenciones basadas en la evidencia no han sido culturalmente sensibles o no se adaptan a este tipo de poblaciones. La mayoría de las investigaciones está basada en la terapia cognitivo-conductual, pero todos sabemos que esta fue desarrollada y piloteada principalmente en individuos blancos occidentales. Entonces, hay una revisión de las adaptaciones culturales al CBT para bulimia y para trastorno por atracón y todas las sesiones nutricionales, y ellos destacan la incorporación de la resolución de problemas asociados a el estrés de aculturización que presentan estos individuos, como por ejemplo manejar los problemas de roles de género, los ideales de belleza, el conflicto familiar y sobre todo, y algo muy importante, la importancia cultural y familiar que tiene el significado de la comida. En nuestras culturas latinas, pues tenemos un dicho que hasta cuando nos morimos nos cafetean, ¿no? Entonces la comida juega un papel muy central en nuestro desarrollo tanto familiar como de interrelación social, y todo esto debe de ser tomado en cuenta cuando tratamos de adaptar estos tratamientos, y Glenn Waller, en una conferencia que le escuché y que después lo reportó en un libro que escribió, él reporta que cuando los tratamientos son adaptados, la eficacia se disminuye y se amenaza importantemente. Entonces, a pesar de la errónea creencia de que los grupos minoritarios no desarrollan TCA, en las últimas décadas, como les digo, la prevalencia de TCA en la población latina ya se ha documentado mucho más extensivamente. Y existen una serie de factores que les quise poner aquí, que nosotros reportamos en un capítulo, un libro que escribimos en el 2018, que influyen en los rangos de prevalencia de los TCA en la población latinoamericana. En cuanto al estatus migratorio, hasta los años 80, los TCA eran prácticamente no reconocidos en Latinoamérica. Era una época en que los TCA no estaban tan diseminados y el problema podía pasar realmente desapercibido, no solamente para las familias, sino también para los profesionales. Había una falta de reconocimiento que este era un problema psiquiátrico, y todavía más los servicios de salud, especialmente en aquellos especializados en salud mental, que no tienen una cobertura amplia de la población que por lo lo subreportaban. Además, ser mujer y miembro de un grupo minoritario
como por ejemplo las adolescentes latinas en un estudio que reporta para y Santos, que más adelante voy a explicar un poquito, experimentan sección opresivas que las llevan a resultados de salud más pobres y que pueden ser prevenibles. Otro de los factores es el nivel de aculturización o nivel de aculturamiento. Esto lo que significa es toda la modificación de hábitos, de lenguaje, de estilo de vida, de valores incluso, que tiene que generar el individuo al exponerse a una nueva cultura y a la sociedad. En el contexto social, las investigaciones han encontrado diversos factores que afectan el desarrollo de los trastornos alimentarios en esta población. Por ejemplo, nadie es un secreto, la exposición tan importante que tenemos a los eventos traumáticos y sabemos que más del 50% de nuestros pacientes con TCA va a presentar algún tipo de trauma. La violencia sociopolítica y el conflicto armado han sido propuestos como un factor de riesgo potencial para el desarrollo de enfermedades mentales. Por ejemplo, Colombia es un ejemplo de un país que ha estado en un conflicto armado desde hace más de 50 años y ellos reportaron en el 2015 encuesta nacional del Ministerio de Salud de Colombia, donde encontraron una asociación estadística significativa entre el incremento de la patología alimentaria y la exposición a eventos traumáticos. Otros ejemplos del contexto social, los factores en el contexto social ha sido el desarrollo de, y que incluyen el desarrollo del trastorno alimentario, es, por ejemplo, la cultura del machismo. Nosotros hablamos un poco de esto en esta publicación que les comento que hicimos en el 2018, que ha sido, esta cultura ha sido relacionada a actitudes negativas hacia la alimentación y hacia la enseñanza de la alimentación. Y por supuesto, los problemas económicos, que muchas veces, por ejemplo, que la familia extendida apoye en la educación, en la alimentación. En Latinoamérica es muy frecuente que los abuelos se involucren en la crianza de los hijos mientras los padres salen a trabajar. Por otro lado, están las inseguridades alimentarias. De acuerdo a la FAO, en el 2015 hay 27 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria en Latinoamérica. México, uno de cada 3 hogares sufre de inseguridad alimentaria en un grado moderado. También tenemos la transculturización, que esa la estamos viviendo, y ahora con esta pandemia el acceso al internet o en línea lo ha hecho todavía más manifiesto, que es estos cambios que ocurren sin cruzar fronteras debido a la globalización y cómo nos influencian en nuestras ideas, nuestras imágenes que obtenemos a través de los medios y en nuestros propios valores sin tener que movernos de casa, ¿no? Y como les decía, la comida es central en la cultura latina, y aunque históricamente se ha creído que la mujer latina, más bien que en la cultura latina, el cuerpo curvilíneo o le llaman, en Estados Unidos tiene un nombre, perdón, en este momento se me fue el nombre, pero gordibuena le dice. La gordibuena, la curvilínea, aunque históricamente se ha creído que este es un tipo de cuerpo muy aceptado, cada vez hay más investigaciones de cómo las mujeres latinas, sobre todo aquellas expuestas a esta transculturización o a esta aculturización, buscan adelgazar con más frecuencia. Y obviamente la vulnerabilidad o obesidad, porque hay una serie de mensajes que muchas veces son contradictorios para lo que nosotros hacemos en los trastornos alimentarios. Yo cuando trato de explicar esto a mis papás, a mis grupos, les explico lo que en el trastorno de la conducta alimentaria es un síntoma, en el manejo de la obesidad se vuelve un tratamiento. Entonces, esta gran mensaje contrario al que se exponen nuestros pacientes y nuestros pacientes vulnerables son factores que también influyen en esta prevalencia. Existe un gap muy importante en cuanto a la efectividad de los tratamientos basados en la evidencia en población hispana, y como les decía, yo me planteo esta pregunta que es un gran dilema para los clínicos: ¿cómo hacer que las intervenciones de tratamiento culturalmente sensibles, mientras nos adherimos a los protocolos basados en la evidencia? Porque todos los que somos clínicos sabemos
que tenemos que hacer adaptaciones para que puedan funcionar esos protocolos basados en la evidencia en nuestras poblaciones hispanas, en cuanto desde la lingüística, las diferencias culturales, y sabemos que la investigación transcultural realmente todavía pañales. Entonces, bueno, y sabemos que no hay una sola causa de los trastornos alimentarios, son multifactoriales, que la adolescencia es un estado vulnerable, ¿verdad? Donde hay una acentuada influencia social que los hace todavía más vulnerables a los cambios en los patrones alimentarios. Y cuando se estudia la población latina, se ha visto que en cuanto a los factores culturales, las mujeres latinas adultas tienen la misma probabilidad que las mujeres blancas de desarrollar un TCA. En un estudio que reportan Opara y Santos, las adolescentes latinas reportan un mayor uso de diuréticos y laxantes que las niñas de otros grupos étnicos, y poco se ha revelado para orientar a los médicos sobre cómo identificar los factores de riesgo y de protección en este grupo. Cuanto a los ideales de belleza, la moda, la industria del entretenimiento y la mercadotecnia han bombardeado desde hace mucho tiempo con estos íconos irreales de belleza que todavía generan un problema más importante en el estilo corporal que tenemos en Latinoamérica, y esto lleva al uso de dietas restrictivas y un aumento en la vulnerabilidad a padecer un TCA. Entonces, entender la sintomatología de los TCA entre latinas es esencial para disminuir las disparidades. Opara y Santos en esta publicación proponen un marco conceptual que destaca 3 factores de riesgo para TCA en latinas: la autoestima, que es un concepto psicológico, como ustedes saben, que se refiere a la forma en que la gente se autoevalúa, y una baja autoestima puede hacer que la persona sienta que su vida no vale la pena, que no se enorgullezca, y esto lo refleje o evalúe negativamente su cuerpo y experimente una insatisfacción corporal. El otro factor de riesgo que ellos reportan en latinas es la insatisfacción corporal, que bueno, desde inicios de este siglo, el grupo de Eric Stiles, de Shaw y de muchos otros grupos reportaron que los individuos que tienen una alta insatisfacción corporal están en un mayor riesgo de desarrollar un TCA, porque es más factible que busquen cambiar su cuerpo tomando medidas extremas como conductas de restricción, atracón o purgación. Y en cuanto a las poblaciones latinas, se ha tenido la creencia, como les decía, que el cuerpo curvilíneo es el bueno, pero cada vez vemos más mujeres latinas en la búsqueda de cuerpos cada vez más delgados. Y la tercera factor de riesgo que ellos ven como un predictor para el desarrollo de un trastorno alimentario en adolescentes latinas son las redes sociales. De acuerdo a Hummel Smith, en el 2015, aquellos que en sus páginas de redes sociales ellos hacen un reporte de Facebook, y aquellos que recibieron más comentarios negativos o menos likes tenían más propensos a reportar actitudes disfuncionales hacia la alimentación, más preocupaciones hacia el peso y la figura corporal. Entonces, transculturalmente, las patologías alimentarias se consideran como síndromes ligados a la occidentalidad, y la mujer latina no ha permanecido a esto con la culturización y la transculturización, y esto genera un impacto forzoso en las de las naciones tecnológicamente más avanzadas. Los factores socioculturales constituyen estos aspectos fundamentales en el desarrollo de los estereotipos corporales, y entre los atributos inherentes que la sociedad y la cultura ostentan se encuentran fundamentalmente 4. El modelo cultural de belleza, donde se evalúa el físico sin tomar en cuenta otros atributos espirituales e intelectuales; los patrones estéticos, donde hay un ideal de belleza y que se relaciona con esto a la búsqueda de un cuerpo más esbelto, más competente, más autosuficiente, ¿verdad? La clase social, tradicionalmente se pensaba que los TCA se limitaban a un grupo constituido por mujeres de cierta clase social, estrato socioeconómico, jóvenes blancas de países ricos, y ahora sabemos que no discrimina edad, sexo, estrato socioeconómico, etnia, género, y los medios de comunicación y publicidad que promulgan este tipo de ideal de delgadez o esta figura ideal. Entonces, las teorías socioculturales establecen que el ideal estético corporal propuesto por la sociedad y masificado por los medios de comunicación lo internaliza la mayoría de las mujeres de la cultura occidental, debido a la elevada dependencia existente entre la autoestima y el atractivo físico. El ideal estético corporal que impera en la actualidad preconiza que ser bella es igual a ser delgada, lo que para muchas de nosotros eso es biogenéticamente imposible. Se dice que solamente 3 de cada 100 personas pueden alcanzar ese ideal de belleza que está internalizado en nuestra sociedad, y esta internalización
opera como un componente central en el desarrollo de la insatisfacción corporal que ocurre cada vez en edades más tempranas, descrito desde edades desde los 2 a 4 años, donde las niñas se pueden ver en el espejo y pueden identificar esa figura que en pocos años empieza a molestarles. Entonces, en un estudio que reportó Eric Stice en el 2019 y su grupo, ellos resumieron los factores de riesgo que han encontrado que predicen el inicio futuro de varios tipos de trastorno alimentario. En resumen, la insatisfacción corporal, el afecto negativo, la internalización ideal de la delgadez, la presión por estar delgado, la realización de dieta y el de estar y los déficits familiares para la contención son los factores más predictivos para el desarrollo de cualquier tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Específicamente, Eric reporta que un IMC bajo y una dieta restrictiva con la disfunción psicosocial predice el riesgo futuro de anorexia, mientras que el perseguir el ideal de delgadez, la sobrealimentación, las dietas y los ayunos, más la disfunción psicosocial, predice el riesgo de bulimia, trastorno por atracón y trastorno de purga. Y estos hallazgos sugieren que los programas de prevención deben buscar reducir estos factores de riesgos y enfocarse en individuos donde estos factores de riesgo están más elevados con programas de prevención selectivos. Entonces, Eric y su grupo desarrollaron el Body Image Program que nosotros en Comenzar de Nuevo tenemos para México y Latinoamérica. Este es un programa basado en el modelo de doble vía de Eric Stice y se considera el programa que tiene la mayor evidencia científica y que ha sido implementado en más de 3.5 millones de mujeres y adolescentes en el mundo, ¿verdad? En el modelo de doble vía de Eric hay esta internalización del ideal de belleza, que sumado a esta insatisfacción corporal aumenta el riesgo de síntomas de purga a través de los mecanismos de restricción dietética, y esta internalización reducida al ideal delgado disminuye la insatisfacción corporal, las conductas alimentarias poco saludables, el efecto negativo y los síntomas del trastorno alimentario. Entonces, el programa se conoce como Body Project. Nosotros lo trajimos a Latinoamérica como Body Image Program by Body Project. Y es una intervención grupal, como les decía, con un conjunto de ejercicios designados a despertar disonancia cognitiva entre los participantes. Y el BID está diseñado para que resistan la presión cultural y mediática, desistan de perseguir una imagen perfecta, una figura ideal y alcancen la aceptación de un cuerpo saludable bajo la premisa de que todos podemos tener un cuerpo saludable. Y para alcanzar los beneficios del BIPS han sido demostrados en más de 8 estudios piloto y para alcanzar poblaciones masivas, Caroline Becker desarrolló el programa de escalabilidad del Project que inició en fraternidades de universidades en los Estados Unidos, donde se entrenaron universitarios para implementarlos. En los ensayos de efectividad reportados existe un debate de si el Body Project produce reducciones, los mismos resultados por pares que por profesionales. Nosotros ahora en el Congreso Internacional de la Academy for Eating Disorders, ahora en el 2021, vamos a reportar un preliminar en un póster de nuestro estudio que la efectividad, más que depender de que sean universitarios o de que sean profesionales de la salud, depende del sesgo individual que se tenga hacia el peso y la figura corporal. Y creo que esto va a ser muy importante en cómo vamos a presentar estos programas a nuestras poblaciones y la importancia de manejar el sesgo hacia el peso y la figura. VIP, que es el nombre que tenemos para Latinoamérica, ha entrenado e implementado en 11 países de Latinoamérica, se ha traducido y tropicalizado los manuales e instrumentos de evaluación como las escalas de estereotipo de belleza y las escalas de presión socioculturales, y estamos ahorita en el proceso de recolectar los datos de nuestros hallazgos. El futuro de este programa debe ser la difusión masiva de la prevención a otras poblaciones vulnerables para el desarrollo de un TCA, como son hombres, niños, población LGBTQ, adultos, y desarrollar estrategias de largo alcance vía online que con esta pandemia
todos nos estamos exponiendo y que prueben esta misma efectividad que la aplicación presencial. Y aquí hay algunos de los trabajos que hacen quienes participan en estos programas, donde hay estos ejercicios. Estos son los programas de activismo corporal, sesiones de implementación de nuestro programa acá en México. Y bueno, ya para terminar, los quiero invitar. El próximo año reprogramamos el Congreso Internacional de la Academy for Eating Disorders, que va a ser por primera vez en Latinoamérica, para junio del 2022. Entonces los quiero invitar, ya estamos por subir el programa. Va a ser un programa muy interesante, va a ser en mi ciudad, que es en Monterrey. Así es que los espero en México a todos para que nos acompañen a desarrollar este maravilloso programa. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Insistís en facilitar mis ganas de viajar, ¿no? Con todas estas propuestas que estáis haciendo y que realmente resultan atractivas. A la tuya no me voy a poder resistir, así que allí... Definitiva. Muchas gracias, Eva. Bueno, pues luego damos paso a la discusión, a las preguntas, como decía. Y a continuación, pues tenemos la suerte de contar, como os comentaba al principio, con la doctora Silvia Gaviria, exponente del trabajo y la investigación, y por poner encima de la mesa y por poner tanto a nivel social como a nivel médico como a nivel de investigación la salud mental de la mujer. Y qué más que relacionado con salud mental y mujer que los trastornos de conducta alimentaria y la perimenopausia, ¿no? Los ciclos biológicos de la mujer están inherentemente asociados muchas veces a la depresión, a la ansiedad, a la impulsividad en la ingesta, ¿no? Y a diferentes dificultades en el ámbito psicológico. Y Silvia nos va a hablar en este contexto sobre los síntomas de trastornos de conducta alimentaria y perimenopausia. Muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Gracias, Marina. ¿Me escuchan? ¿Y están viendo la pantalla? La pantalla no la vemos de momento, Silvia. Perdón. Me disculpan. ¿Ahora sí? Ahora, perfecto. ¿Sí? Ok. Buenas tardes en España, porque acá estamos en la mañana. Quiero agradecer de manera muy especial a Marina, a Jorge Luis, al equipo que está respaldando todo este proyecto. Y bueno, muy complacida de compartir con ustedes esta charla, ya para finalizar la jornada. Pues bien, Marina me ha pedido que hable sobre los síntomas de trastornos de la conducta alimentaria en la perimenopausia. Yo soy una psiquiatra que ve mujeres, muchas mujeres, y que entre esa gran franja de mujeres que veo hay una población importante en el periodo de la perimenopausia, que se refiere a ese paso hacia la menopausia, donde pues vamos a ver más adelante una serie de cambios que generan, y entre ellos aumenta la vulnerabilidad a los trastornos de la conducta alimentaria. Inicialmente voy a hablar sobre unos aspectos generales, seguidos de la epidemiología, de aspectos clínicos, para finalmente hacer algunos comentarios finales. La bibliografía no va a estar en los slides, está al final. Entonces, realmente la literatura, cuando uno quiere acceder a la literatura sobre los trastornos de la conducta alimentaria en las mujeres mayores de 35 años, realmente es poca con relación a la que se encuentra en las mujeres más jóvenes. De ahí que realmente la literatura se inicia con el reporte de casos que quieren mostrar las diferencias y las características que hay en estas mujeres de mediana edad, y diferenciarlo con respecto a las mujeres jóvenes, que son las que más respaldadas están por la literatura. Pero lo que uno encuentra es que los mismos desafíos que sirven hipotéticamente para justificar o responder
a la serie de trastornos de la conducta alimentaria en la etapa de la juventud, las mujeres en el periodo de la perimenopausia también se respaldan en los trastornos de la conducta alimentaria para enfrentar las situaciones y los desafíos que genera esta época en la vida de las mujeres, y que igualmente ellas están presionadas y están sujetas a estándares culturales que les demandan ciertas respuestas, sobre todo en el tema de la apariencia y de la delgadez. Los trastornos de la conducta alimentaria en las mujeres de mediana edad pueden ser comparables a las de las mujeres más jóvenes, sin embargo, con algunas características y con unas diferencias en la prevalencia de los trastornos, por ejemplo, por atracones, trastorno alimentario no especificado de otra manera y síntomas subumbrales son los diagnósticos más frecuentes en esta población de la perimenopausia. Definamos un poco la perimenopausia, o recordemos su definición. Según la Organización Mundial de la Salud, la perimenopausia es ese periodo que precede a la menopausia, que está caracterizado por cambios biológicos, endocrinos y clínicos, y que finaliza un año después de haber cesado el periodo menstrual. Es de anotar que los cambios neuroendocrinos son severos, son fuertes, los cambios físicos y los cambios mentales, respaldados no solamente en las variaciones hormonales, sino también por todos los aspectos que tiene que enfrentar la mujer durante este periodo de la mediana edad, haciéndola mucho más vulnerable a los estresores psicológicos. Es bastante interesante mirar estas cifras, como el 15.3% de las mujeres en la mediana edad presentan un trastorno de la conducta alimentaria. Pues a mí me sorprendió porque esto es un porcentaje sumamente alto, y cómo las admisiones para mujeres mayores de 45 años en las urgencias también es bastante alto, representa el 25% de las admisiones por un servicio de urgencias donde se tratan trastornos de la conducta alimentaria. El 35% de las pacientes que llegan a residencias parciales o hospitales de día también están muy representadas por estas mujeres mayores de 45 años, y cómo los trastornos alimentarios también pueden ocurrir por primera vez durante este periodo de la perimenopausia, es decir, casos de incidencia, aunque la mayoría son casos de prevalencia, también tenemos casos de incidencia en este periodo. Les quería traer este estudio que me pareció interesante, que es un estudio realizado por Smink y colaboradores en Holanda, donde ellos estudiaron casos de primera vez de incidencia de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa de acuerdo a los criterios del DSM-3 relacionados pues con la época de los 80, 90 y 2000, y encontraron en esta gran muestra, que era representativa de la población holandesa, un 1% de la población tenía trastornos de la conducta alimentaria. Miremos la distribución de esos índices de trastornos de la conducta alimentaria por edad. Una tasa de incidencia baja de anorexia nerviosa de 4 por 100.000 mujeres de 35 a 64 años, obviamente en comparación con una tasa de incidencia de 85.1 en mujeres de 15 a 19 años. Es de esperar que el primer episodio se presente más durante la vida, durante la adolescencia y la juventud, la segunda y tercera década de la vida. Y para la bulimia nerviosa, la tasa de incidencia anual fue de 5.9 por 100.000 mujeres de 35 a 64 años, en comparación con una tasa de incidencia de 35 en mujeres de 15 a 29 años. Entonces, la conclusión de esto es que los nuevos casos durante la perimenopausia son menos, pero igualmente se siguen presentando y son subdiagnosticados. Se ha hecho una caracterización de los trastornos de la conducta alimentaria durante este periodo de la mediana edad, y encontramos un grupo que es importante y es el más grande, que son aquellas mujeres que han sufrido síntomas de trastornos alimentarios a lo largo de toda su vida y llegan al periodo de la perimenopausia aún sintomáticas.
Otra parte está constituida, otro grupo está constituido por mujeres que han experimentado un trastorno alimentario clínico durante su adolescencia o siendo muy jóvenes, que se han recuperado total o parcialmente y que llegan a la menopausia, donde hacen recurrencia nuevamente. Otro subconjunto que puede tener síntomas subclínicos durante todo su periodo reproductivo de un trastorno alimentario, pero que no han tenido diagnóstico y así llegan a este periodo de la perimenopausia sin diagnóstico. Y otro porcentaje menor gatillo para presentar el caso. ¿Cuáles serían entonces esos factores relacionados con el comienzo de los trastornos de la conducta alimentaria durante la perimenopausia? Por supuesto, los factores estresantes a los cuales se ven expuestas las mujeres en este periodo de la vida, que es un periodo donde hay muchísimos cambios a nivel fisiológico y corporal, siendo el síntoma del trastorno de la conducta alimentaria como el medio de control para soportar todos los cambios que está enfrentando la mujer durante este periodo de la vida. Otro aspecto es el control de peso durante toda la vida. Estas mujeres generalmente han tenido una preocupación por el peso durante toda su vida y llegan a este momento con un peso que se considera inclusive normal, con un índice corporal menor de 25, pero empiezan a reportar mayor insatisfacción corporal y descontento, inclusive cuando con respecto a cuando ellas tenían 40 años, o sea que este periodo, por todos los cambios corporales fisiológicos y los cambios en el depósito de grasas en ciertas áreas del cuerpo, pues va a generar mayor insatisfacción. Por otro lado, el modelo de envejecimiento actual a seguir. Las mujeres hoy en día envejecemos, pero hacemos cosas que, o parecemos que probablemente mediante muchas estrategias nos negamos a tener la edad que tenemos y recurrimos a ciertas estrategias como las cirugías plásticas, las cirugías para reducción de peso, el botox, etcétera, que de todas maneras va a generar también otro tipo de patologías físicas y psicopatologías. Y por otro lado tenemos la gran cultura dietética que está globalizada. El lenguaje de las grasas está en la mesa, está en el restaurante, está en la conversación. Los trastornos de la alimentación de alguna manera se han normalizado y por lo tanto se han invisibilizado en esta población. Y el hecho es que, por ejemplo, en Estados Unidos 70 billones de dólares mueve la industria americana de las dietas y un porcentaje muy alto de las clientes de este mercado son las mujeres en esta etapa de la vida. Otros factores psicosociales que podrían relacionarse con la eclosión o con la recurrencia de los trastornos de la conducta alimentaria es que las mujeres están sometidas a gran estrés para balancear sus obligaciones y sus deberes entre el hogar y el trabajo, y las nuevas obligaciones que aparecen de cuidado, como es cuidar a sus seres queridos mayores, la presión social, como lo decían los anteriores conferencistas, siguen muy vigentes y se están aumentando para la mujer en esta época de la vida, cuando unas décadas atrás las mujeres que estaban en la edad, por ejemplo, en la que estoy yo, posmenopáusicas, pues esas cosas no eran tan importantes. La pérdida de la identidad, porque envejecemos, pero nos encontramos con ciertos obstáculos cuando llegamos a esta etapa de la vida. Muchas mujeres, para poder conseguir trabajo, tienen que tener cierto estereotipo de belleza, por ejemplo, en el trabajo que tiene que ver con el mercadeo. El nido vacío, la pérdida y duelo por los seres queridos, el divorcio y la infidelidad, tanto en la mujer como en el hombre. Las mujeres que se divorcian, que quieren conseguir otra pareja, generalmente pues quieren lucir bien, y para lucir bien, entre comillas, pues tienen que responder a ciertos estándares de belleza, o sus parejas, quienes
las han abandonado, de quienes se han separado, se han conseguido una mujer más joven y de menor edad probablemente. Bueno, desde el punto de vista biológico me pareció muy interesante este tema de las hormonas ováricas, porque sabemos que los cambios en las hormonas ováricas pues van a estar presentes durante toda la vida reproductiva y de alguna manera han explicado la asociación con la enfermedad psiquiátrica. Pero, por ejemplo, con los trastornos de la conducta alimentaria, sabemos que las mujeres que tienen un trastorno disfórico premenstrual en aumento de la ingesta en la fase lútea tardía por la caída de los estrógenos, pero igualmente en la perimenopausia hay una caída de los estrógenos, por supuesto, y de la progesterona, y de ahí de alguna manera se puede explicar cómo las mujeres en el trastorno disfórico premenstrual tienen una mayor tendencia a comer más y las mujeres en la perimenopausia tienen una tendencia a comer más, de ahí que sean la bulimia, el trastorno por atracones más frecuentes que la anorexia nerviosa. ¿Qué será lo que pasa? Que esa caída de los estrógenos genera un aumento del apetito y una pérdida del control del impulso. Entonces, podríamos decir que la perimenopausia puede ser un periodo potencial de riesgo debido a las fluctuaciones hormonales. Inclusive se ha hipotetizado si la perimenopausia tiene un trastorno específico o hay una caracterización y hay un fenotipo especial de los trastornos de la conducta alimentaria durante la perimenopausia. Pues sí, otro aspecto que encontré muy relacionado y muy importante es que las hormonas del apetito trabajan, digamos, y hacen match con las hormonas gonadales. La investigación ha demostrado una asociación muy importante entre las hormonas del apetito y los trastornos alimentarios, específicamente en el trastorno por atracón y la bulimia nerviosa. Pero la adiponectina y la leptina, que son hormonas reguladoras del apetito y que pueden actuar como supresoras del apetito, de alguna manera dependen de las hormonas gonadales. Estas hormonas supresoras son sinergizadas por la acción de los estrógenos, pero con la caída de los estrógenos, bien sea en la fase lútea y bien sea en la perimenopausia, el control que ejercen estas hormonas del apetito se disminuye y por tanto esa actividad supresora que tienen se pierde o se disminuye sustancialmente durante estas oscilaciones hormonales donde hay caída de los estrógenos. Miremos unos aspectos clínicos particulares de las mujeres con trastornos de la conducta alimentaria. Primero, que debido a la larga duración, al estar ya, digamos, sintonizadas con la rigidez en los hábitos, todo lo que tiene que ver con esa sintomatología de los trastornos de la conducta alimentaria se vuelven egosintónicos. Y el hecho de que sean egosintónicos en estas mujeres hace que ellas, pues, lo algo normal y por lo tanto no consulten. La mayoría de ellas en esta etapa de la vida no le revelan y le cuentan a sus médicos o a sus profesionales de la salud sus síntomas. Y por lo tanto, cuando ellas consultan es porque hacen ruido todo el efecto acumulado de la sintomatología que vienen sufriendo en silencio durante muchos años o porque empiezan a aparecer las patologías crónicas propias de la edad y se hace un efecto sumatorio. Entonces es mejor consultar porque tengo problemas gastrointestinales, voy donde el gastroenterólogo, voy donde el internista porque me da vergüenza decir que tengo un trastorno de la conducta alimentaria. Y esto sí que es bien importante. Yo no soy una experta en trastornos de la conducta alimentaria, pero obviamente hago un screening a las pacientes que me llegan y cuando llegan las pacientes, por ejemplo, remitidas por un gastroenterólogo, llegan como una enfermedad psicosomática que no responde al tratamiento médico. Y resulta que lo que hay detrás de eso es un trastorno de la conducta alimentaria. La menopausia, la ansiedad relacionada con la edad, la depresión y otras comorbilidades interactúan, o sea que por esto los tratamientos tienen que ser transdiagnósticos, tienen que ser transversalizados porque son muchas las comorbilidades que tienen estas mujeres en esta etapa de la vida y cuando ellas llegan con trastornos de la conducta alimentaria a la perimenopausia, generalmente tienen la historia de otras comorbilidades, por ejemplo, como depresión o como trastorno por consumo de sustancias psicoactivas
que no les ha permitido, o sea, que se han retroalimentado todas estas patologías y han llegado como trastornos crónicos al periodo de la perimenopausia. Ya siendo las mujeres adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria más consumidoras de marihuana, por ejemplo, de opioides, estas mujeres en esta etapa consumen más sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Para ellas es muy complicado, cuando se tiene, digamos, esta vulnerabilidad, aceptar que cuando somos menopáusicas, naturalmente aumentamos entre 2 a 2.5 kilogramos alrededor de ese periodo que está cercano a dejar de menstruar. Y la grasa se nos ubica en la parte abdominal. Por supuesto, si yo tengo una vulnerabilidad en este sentido, me voy a sentir deforme, no voy a aceptar mi nueva imagen y me voy a sentir descontenta con mi propia imagen corporal, por lo tanto se va a ver lastimada la autoestima y bueno, empieza toda esta estrategia para poder controlar estos fenómenos naturales desde el punto de vista fisiológico. Ustedes quiero mostrarles dos artículos que me llamaron la atención, que es una comparación de los síntomas en mujeres jóvenes y en mujeres viejas, envejeciendo en el periodo de la perimenopausia. Este estudio fue realizado en la población general en Innsbruck, Austria, con una buena muestra de 604 pacientes hospitalizados que estaban comparando mujeres perimenopáusicas y mujeres jóvenes, y encontraron que en estas hospitalizadas el diagnóstico significativo, que fue significativamente mayor, fue la anorexia nerviosa en ambos subtipos, y se diagnosticó menos la bulimia nerviosa en mujeres de edad mediana. Pero lo que más me llamó la atención fue que había una mayor gravedad del trastorno alimentario, pero menos problemas de imagen corporal en las mujeres en la perimenopausia, mayor control emocional y conductual y negación de síntomas en estas mismas, y más trastornos bipolares y depresivos mayor tendencias suicidas y antecedentes de abuso sexual. Esto es entendible porque obviamente estamos hablando de una prevalencia de vida, pues ellas han vivido más que las mujeres que son adolescentes y han tenido mayor oportunidad de ser diagnosticadas con otras patologías psiquiátricas. En este otro estudio, este estudio fue el que se hizo en Innsbruck, 715 mujeres con una muestra aleatorizada en la población general, se encontró en edad entre 40 y 60 años, se encontró lo siguiente: el 9% de las mujeres perimenopáusicas informaron un trastorno alimentario en comparación con solo el 2% de las mujeres premenopáusicas. Eran 3 grupos: perimenopáusicas, premenopáusicas y posmenopáusicas. Y las que más sintomatología tuvieron fueron las mujeres perimenopáusicas. Esto es importante porque nos corrobora una vez más que las mujeres entre 40 y 47 años más o menos tienen menos sintomatología que las que están en el periodo perimenopáusico. Con respecto a las posmenopáusicas, estas posmenopáusicas también tienen menos sintomatología. ¿Qué hace la diferencia? La oscilación hormonal acá es muy importante y los factores que enfrenta la mujer en la mediana edad. Las complicaciones médicas conocidas por ustedes, los desequilibrios hidroelectrolíticos, la disminución en la densidad mineral, en este caso se hace mucho más evidente porque se suma por la deficiencia de estrógenos, la desregulación metabólica resultante del ciclo peso y de nutrición restrictiva crónica es difícil de controlar en aquellas mujeres que tienen una patología crónica. Y una cosa que me pareció sumamente importante es que en estas mujeres el deterioro cognitivo se acelera sustancialmente en las mujeres perimenopáusicas porque se suma los problemas de la dieta con la deficiencia de estrógenos. Entonces es algo que es importante también y hay que hacer pruebas neurocognitivas.
Para las personas que no somos expertas en el trastorno de la conducta alimentaria, que trabajamos en una conducta general, en una psiquiatría general o en una psiquiatría especializada de mujeres, o para los médicos que no son psiquiatras, esta herramienta me parece muy interesante, que es el screening para trastornos de la alimentación. Y son 5 preguntas que ustedes las pueden ver acá. ¿Siente a menudo el deseo de comer cuando está emocionalmente alterada o estresada? ¿Siente a menudo que no puede controlar qué o cuánto come? ¿A veces vomita para controlar su peso? ¿Suele preocuparse por el deseo de estar más delgada? ¿Se cree gorda cuando otros dicen que es delgada? Con solo 2 preguntas ya nos tenemos que preocupar y tenemos que hacer una historia mucho más densa y profunda con otras dimensiones, porque es probable que esta mujer esté ante trastornos de la conducta alimentaria. Y unas preguntas que son muy sencillas para quienes no tienen experiencia en el tema de trastornos de la conducta alimentaria y que son proveedores de salud, es acercarnos a la mujer de una manera pues empática, preguntarle, por ejemplo, si ha fluctuado su peso durante su edad adulta, si está tratando de controlar su peso y si es así, cómo lo está haciendo, que nos cuente qué fue lo que comió el día anterior y qué tanto piensa o se preocupa por el peso, por su imagen corporal y por la comida. Haciendo esto dentro de un contexto, digamos, amable, empático y continuo, porque pues obviamente las mujeres tienden a negar la sintomatología porque una de las causas es que se avergüenza. Los factores que influyen en la búsqueda de tratamiento desde el punto de vista negativo como obstáculos, varios estudios muestran que primero es que ni los proveedores de salud admiten o hacen una pesquisa o piensan en los trastornos de la conducta alimentaria en estas personas que están envejeciendo, porque se asume que es un problema de jóvenes. Por otro lado, como no se presentan de una manera tan típica y hay mucha patología subumbral, entonces no se valora ni se hace una pesquisa al respecto. Porque las mujeres cuidan más de los demás, pero poco cuidan de ellas. Y por otro lado, cuando asumen que tienen un problema de esta índole, sienten vergüenza y piensan que no son merecedoras de acceder a un tratamiento. Lo que favorece es que estamos en la época del todo o nada. Entonces, bueno, si no fue antes, es ahora, ¿sí? Me pueden faltar 30 años de vida y si no lo hago ahora, pues, ¿cuándo lo voy a hacer? Por otro lado, por la crianza de los hijos, porque son modelos y son paradigmas y son referentes para sus hijos. Y ellas pueden decir, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, esta es una motivación importante, la crianza de los hijos. Por otro lado, el impacto acumulativo que tiene todo ese tiempo de sufrimiento, de silencio, pero no obstante, se ha tolerado y se ha soportado, pero hace eclosión con la otra patología psiquiátrica que puede aparecer en esta época de la vida como la depresión, pero igualmente con las patologías orgánicas. Las relaciones familiares acá son muy importantes. Las mujeres en esta época de la vida acceden más al soporte de su compañero y de su familia que las adolescentes. Entonces, este puede ser el gancho para acercar a las mujeres al tratamiento. El tratamiento finalmente, desde el punto de vista psicoterapéutico, digamos que las terapias que encontré en la literatura como más adecuadas para este grupo etario fueron la terapia cognitivo-comportamental, demostrado eficacia en el trastorno por atracones y el trastorno alimentario no especificado de otra manera, y también en los síntomas subumbrales y en aspectos que acompañan estas patologías como el perfeccionismo, la baja autoestima y las relaciones interpersonales. La otra es la terapia interpersonal, que es bastante eficaz para atracones, pero en menor medida que la terapia cognitiva comportamental, trastorno alimentario no especificado de otra manera, y también para enfrentar los cambios en los nuevos roles que asumen las mujeres y que conllevan muchas veces a dificultades y conflictos interpersonales. Y como les decía,
incluir a la familia y a la pareja es sumamente importante intervenir cuando hay disfunción familiar, o no necesariamente porque la haya, pero el acompañamiento de la familia, la necesidad que tiene también la familia de ser acompañada y de la pareja. Finalmente, como comentarios, quiero decirles que después de haber hecho pues una revisión, encuentro que se necesita mayor conciencia y sensibilidad dirigidas a la detección de toda esta sintomatología en este grupo etario que enfrenta tantos estresores simultáneamente. Que la investigación debe enfocarse en este periodo de la edad y no es que traslademos lo que se hace con las jóvenes, lo adaptamos a las mujeres en esta etapa de la vida porque ellas tienen necesidades muy específicas y que necesitamos caracterizar muy bien estas patologías en ellas y tener investigación desde la clínica hasta los tratamientos, las terapias y todo lo que concierne pues a los trastornos de la conducta alimentaria. Y que obviamente la eficacia en los tratamientos se ve limitada porque no estamos respondiendo a las necesidades que ellas tienen y por lo tanto hay un subdiagnóstico y una vez diagnosticados, cuando implementamos las estrategias y los protocolos no siempre van dirigidos a la presentación sintomática, a las necesidades y a las trayectorias de estas mujeres. Esta es la bibliografía. Muchas gracias, Silvia, por esta excelente revisión sobre los trastornos de la conducta alimentaria en la perimenopausia. Y bueno, pues yo creo que es interesante, ¿no? Este aspecto que yo creo que está olvidado, que en la clínica es una realidad, que además nos crea muchas veces dificultades, porque incluso en muchas de las unidades de trastorno de conducta alimentaria tienen unos límites de edad que nos impiden poder abordar a estas pacientes. Y bueno, yo creo que es un tema que tendremos también que abordar en el futuro. Si os parece, empezamos con las preguntas que tienen en el auditorio. Y bueno, pues hay una primera pregunta para el doctor Caballero, que voy a unir a una personal, Luis. La pregunta es si hay traducción de este libro de Girard al castellano o al inglés o al portugués, ya que solo lo encuentran en francés y parece que están muy interesados en leerlo. Y la segunda pregunta que yo te quería hacer es, tiene que ver con el deseo mimético, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Que esa efecto, esa acción de la televisión y de las redes sociales en la imagen corporal es importante. Pero según hablabas, me acordaba de una paciente que yo tuve, que era ciega de nacimiento, y sin embargo tenía un trastorno de conducta alimentaria gravísimo, que además terminó suicidándose. Y claro, esta chica primero nunca había visto, ¿no?, ninguna de estas redes sociales porque tenía esta ceguera de nacimiento. Y bueno, ahí me planteaba esta duda. Y la otra duda es, ¿qué tiene el ser humano que desea mimetizarse con esos cuerpos cosificados de la tele y no desea mimetizarse con los cuerpos más personales, probablemente de su medio ambiente, de sus amigas, de sus tías, de sus madres, ¿no? No sé, tú que eres un pensador, a lo mejor tienes una reflexión en este sentido. Soy pensador en la medida que todos somos un poquito, pero nada más. Bueno, lo primero, mire, yo tengo la edición inglesa del libro de René Girard, pero René Girard está traducido al español casi todo, porque es un hombre muy conocido en filosofía, en antropología. Es posible que lo esté, porque yo, tengo muchos libros de él. Hay uno muy bonito que, si alguien no ha leído ninguno, explica este asunto de lo que es la violencia mimética y cómo de los ciclos de violencia mimética, que para él son constitutivos de las sociedades, se sale a través de los chivos expiatorios. Hay un momento en que los bucles no dan más de sí, se tiene que buscar un chivo expiatorio que se sacrifica y que definitivamente vuelve al poco, digamos, a integrarse otra vez en estos ciclos de miméticos que él llama, ¿no? Bueno, hay muchos libros de René Girard. Yo no sé exactamente si ese está traducido porque yo lo tengo en inglés. Lo de la paciente ciega,
Bueno, yo creo que es un buen ejemplo de cómo, bueno, de que el tema de no es un tema sencillo, y yo creo que lo que es la representación corporal, como decía, no es solamente un mapa del cuerpo, es un modo de organizar, de dar sentido y de dar forma a la identidad social, la identidad personal y la identidad social, y muy posiblemente hay mil vías a través de la cual una persona ciega también incorpora ese tipo de valores, los puede incorporar aunque no los vea. Realmente los ciegos no ven nada, los ciegos de nacimiento no ven nada, pero absolutamente oyen todo y lo pueden leer y lo pueden oír y pueden preguntar y pueden identificarse y tienen sensaciones propioceptivas y pueden tocarse y saben qué cuerpo tienen y qué cuerpo tienen los demás, y me imagino que es por ahí por donde viene. Me hacías otra pregunta acerca de la mimesis, Sí, Marina. el deseo mimético, ¿no? Que tenemos ese deseo, o parece que las jóvenes y Sí. todos al final tenemos el deseo de mimetizarnos con las figuras que nos presentan en la televisión, en las redes sociales, pero ¿por qué no tenemos ese deseo de mimetizarnos con Aquí. los cuerpos persona, ¿no? Quiero decir, con nuestras madres, nuestras primas, nuestras amigas, que nada tienen que ver con eso que nos muestra la televisión? Claro, lo que dice Gerard, o sea, lo que dice Gerard en los libros es que eso es un fenómeno universal, y además dice que no es una cuestión de ahora, que es una cuestión de siempre, que se puede seguir desde la Biblia para acá. Siempre ha existido algo que se glamoriza, algo que se idealiza y algo que se convierte en el gran objeto de deseo de todos, ¿no? Y posiblemente tiene que ser algo que no se percibe, algo que no se tiene demasiado cerca, porque en cuanto tienes algo demasiado cerca, pues lo desidealizas, como es habitual. Pero es que Girard le da mucha importancia a ese concepto. Dice que es un elemento constitutivo de la fábrica social, que es que a través de ese concepto él se interesa en los trastornos de la conducta alimentaria, pero en realidad es simplemente porque ve alumnas que están sufriendo y las estudia durante un tiempo, las entrevista y hace ese libro. Luego ya no estudió más todo esto. Él es un autor muy interesante, y lo que plantea es que la mimesis es como un elemento básico y, digamos, olvidado. Bueno, olvidado, quizá la neurociencia lo ha tomado por las neuronas espejo, y por eso lo traía también y lo trataba de vincular, porque yo creo que en la psicopatología necesitamos nuevos instrumentos que sean más... es decir, que nos permitan, como os decía, heurísticamente, es decir, que sean prácticos en la práctica clínica. Si hacemos una lista de la cantidad de cosas que pueden influir en una persona concreta para los trastornos de conducta alimentaria, pues podemos llegar a, digamos, saturarnos y no saber cómo abordarlos. Bueno, por esto los clínicos tienen sus protocolos y tienen sus instrumentos que les permiten trabajar, ¿no? El asunto es si eso todavía se puede simplificar, porque, y es la última reflexión, los trastornos de la conducta alimentaria son muy frecuentes y desgraciadamente tampoco hay tantos especialistas y unidades especializadas. Es decir, que sería estupendo que generalistas, psicólogos clínicos, psiquiatras tuvieran, digamos, más recursos. Hay mucha gente que se paraliza ante un trastorno de conducta alimentaria, lo sabes, compañeros que se dedican a otras especialidades, pero bueno, pues como en las adicciones y otras cosas, son como terrenos vedados. Parece que eso es una cosa para superespecialistas y yo no voy a hacer nada bueno con este paciente, ¿no? Estaba un poco en esa idea de crear puentes y si la neurobiología nos puede facilitar también, digamos, una cierta consistencia o cimiento para esos puentes. Un compañero una vez me dijo que los que nos dedicábamos a los trastornos de conducta alimentaria éramos masoquistas. No sé si tendrá que ver con eso, pero bueno, al menos paciencia no nos falta, ¿no? Quería preguntar a la doctora Eva Trujillo sobre dos aspectos. Uno que me llamó la atención de su presentación es cómo las pacientes de población hispana son las que más consumen laxantes y diuréticos, ¿no? Parece ser. Piensa que este dato tiene relación con alguna, no sé si con un mayor acceso a fármacos o con qué pudiera tener relación. Y la otra pregunta viene en relación a la novedosa técnica que ha implementado en su clínica del Body Image Program. ¿Con qué tipo de tratamientos o de otras terapias, digamos, aunan, ¿no? esta técnica? O sea, ¿cuál sería digamos, el tratamiento integral, ¿no? Asociado a esta técnica? Muchas gracias, Eva. No, al contrario, gracias, Marina. Mira, respecto a la primera pregunta, en realidad no lo decía el paper cuál era la razón, pero yo pienso igual que tú que es una mayor accesibilidad a los fármacos, porque realmente no hay nada regulado y hay laxantes y diuréticos de venta muy común y muy económicos. Entonces tienen un fácil acceso a eso los jóvenes,
las adolescentes, entonces probablemente esa sea la razón. Respecto al Body Image Program o el BIP, del Body Project que nosotros tenemos en la clínica, tenemos dos versiones, la que ya se llama de prevención, que es la que les presenté, que va a la población general, para tratar de disminuir estos factores de riesgo de los que estábamos platicando. Y hay un Body Image Program que está enfocado hacia tratamiento, que enfoca más que en factores de riesgo en sintomatología alimentaria. Entonces, con ejercicios muy similares, escritos, orales, verbales, con tareas muy conductuales, lleva al paciente a la identificación y manejo de la sintomatología alimentaria. Entonces, nosotros lo ponemos como un complemento de nuestro tratamiento, ¿verdad? Nuestros tratamientos que utilizamos, como todos ustedes, la terapia cognitivo-conductual, opciones de terapia dialéctica y otros tipos de terapias, utilizamos el BIP como una complementaria. Y hay una pregunta también para la doctora Silvia Gaviria acerca de si ella piensa que si las redes sociales afectan también a las mujeres en edad perimenopáusica en el desarrollo de estos tratamientos. Y yo os haría también una pregunta a los tres. Cada vez queremos ser más delgados, cada vez queremos ser menos ancianos. ¿Nos estamos degradando? Quiero decir, estamos intentando, quizá vamos un poco contra natura, ¿no? Que es algo difícil de ir, ¿no? Como yo digo a mis pacientes, las plantas se riegan y los seres humanos comen. Y al mismo tiempo los seres humanos envejecen y cuando envejecen pues igual se vuelven más gorditos, ¿no? Pero nos negamos a esto. Bueno, pues luego quizá una última reflexión sobre esto. Silvia. Sobre los medios, claro, por supuesto. Las mujeres en esta edad de la perimenopausia somos productivas, estamos en el mundo laboral, tenemos hijos que están con las redes sociales todo el tiempo. Algunas están ayudando a sus nietos porque ya algunas tienen nietos, por ejemplo, ahora en la virtualidad. Entonces, sí o sí, nos hemos tenido que integrar a las redes sociales. Y obviamente somos vulnerables y somos influenciables. Y si tenemos, por supuesto, una susceptibilidad o antecedentes, pues vamos a, digamos, a caer más fácilmente afectados por las redes sociales. O sea, las redes sociales están integradas en nuestra vida y no son una excepción para las mujeres en esta etapa. Es además una oportunidad para estar en sintonía con el mundo, pero nosotros no podemos ser tan selectivos y no nos podemos, digamos, inmunizar frente a lo que está pasando. Entonces yo creo que aquí es muy importante, pues obviamente todo el tema de envejecer con dignidad, aceptar los cambios que vienen con la edad, que el concepto de ser saludable sea diferente al concepto de estereotipos de belleza. Yo creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer y el concepto de belleza también debe ser más flexible. O sea, no, el concepto de belleza tiene que tener otros ingredientes que además son muy importantes en esta etapa de la vida, que tienen que ver con la experiencia, con la espiritualidad, con la trayectoria de vida. Eso también se refleja en el rostro. Entonces, ¿cómo puede ser bonita una mujer de 55 años, de 60 años, de 50 años, con botox como una momia? Pues esos no son tampoco cánones de belleza. Y yo lo digo porque estoy en un país donde, como ustedes también, donde hay mucha cirugía plástica y que ha distorsionado realmente cuál es la imagen que debemos proyectar las mujeres, cuál es la naturaleza nuestra. Eva, Luis, ¿algún comentario? Gracias, Silvia. Marina, es una pregunta demasiado complicada para mí. No sé si los médicos podemos hacer, es decir, que estamos inmersos en una sociedad y en un momento, vamos, en un momento histórico y cada cual en una cultura y en otras muchas también a través de la hibridación. Y no sé si los médicos, más allá de dar alguna opinión, podemos pontificar sobre estas cosas. Yo creo que bastante tenemos con sobrevivir
y con ayudar a la gente que tiene realmente problemas. Es decir, lo que ha dicho Silvia, pues estoy totalmente de acuerdo, pero esto es mi gusto personal. Es decir, a mí me parece que la mayor parte de las intervenciones que veo, sobre todo las quirúrgicas en rostros masculinos también, pero sobre todo femeninos, a mí me desagradan, pero a lo mejor es que ya me he hecho mayor, no lo sé. Con respecto a lo de ser más delgado cada vez o más, yo solo querría perder 4 kilos. Yo con 4 kilos me conformaría. No sé los que quieren perder los demás. No veo tanta gente obsesionada. Sí, todos queremos estar delgados, pero el problema es esa gente que entra por otra serie de características y por el fracaso, como decía Hildebrand, en la realización del self, glamuriza una condición como es la delgadez y hace de eso el eje de una patología. Ese es el verdadero problema. El resto, bueno, pensar en la cantidad de industria que hay en torno al adelgazamiento. Si es, pon la tele y entérate de lo que hay, pues desde las aguas delgadas, los productos sin grasa, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que eso es un mundo inaccesible a los médicos. Los médicos podemos contemplar esas cosas y opinar si nos preguntan, pero poco más. Con respecto a la vejez, pues tampoco sé qué decir, no lo sé. Sí. Bueno, voy a decir las suavidades que ya sabe todo el mundo, ¿no? Pero, no sé, yo creo que la enseñanza es no pierdas un día de tu vida. Yo creo que eso es lo que hay que transmitir, pero supongo que eso ya es pura filosofía, va más allá de la medicina. Ahora, si nos preguntan, tenemos que saber qué contestar, no como yo. Eva, ¿nos finalizas a lo mejor la mesa? Sí, con mucho gusto. Pues como dijo Luis, pregunta difícil de contestar, Marina, pero bueno, yo agregaría lo que se ha comentado, que las mujeres de la tercera edad usualmente, o las mujeres mayores, ¿verdad? Porque son los 50 son los nuevos 30, pero las mujeres mayores utilizan mucho redes sociales como el Facebook, a diferencia de los más jóvenes. Creo que la estadística no la traigo presente, pero creo que es como el 70% de las mujeres de nuestro usamos más el Facebook, mientras que los jóvenes el 70% utiliza más las plataformas como Instagram, TikTok y todas estas que están de moda, Snapchat. Y estas plataformas están creando comités de vigilancia, sobre todo a usuarios menores de edad, menores de 18 años. De hecho, nosotros como institución estamos en una de las plataformas de vigilancia para reportar publicaciones respecto al peso y la figura que puedan ser potencialmente dañinos para la población vulnerable. Entonces, creo que en ese aspecto las plataformas se han movido hacia una búsqueda de encontrar ese término medio que hemos perdido, ¿verdad? Que como decían ahorita, o sea, pues, estamos buscando los extremos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien importante. Respecto a lo que decían, bueno, creo que un punto importante es aclarar que la cultura no causa un trastorno alimentario, ¿verdad? Para aquellos que no tengan tanto que ver con el tema, puede quedarse esa mala impresión, ¿verdad? Sin embargo, pues para nadie de nosotros es un secreto cómo esta objetificación del cuerpo, ¿verdad? Y estas comparaciones constantes en las redes sociales y en los medios de comunicación, pues obviamente nos llevan a una expectativa muy discrepante, como lo que comentabas, Marina, ¿verdad? Es una figura ideal que es prácticamente imposible para la mayoría de la gente. Entonces, y eso mete en un serio conflicto aún a quien no tiene la vulnerabilidad para un TCA, porque el descontento, la insatisfacción corporal es parte del descontento normativo y esto genera conductas de riesgo alimentarias y prácticamente yo diría que quienes tienen estas conductas de riesgo alimentaria, más de la mitad de sus grupos se ven beneficiados, tratados como si fueran un trastorno de la conducta alimentaria, aunque no tengan todos los criterios porque tienen complicaciones físicas y psicológicas muy similares cuando llevan al extremo estas conductas, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es importante aclararlo para quienes no están tan metidos en esto como estamos nosotros 4, nosotros 5, ¿no? Y bueno, nosotros trabajamos, Luis, bajo la filosofía de la no dieta, no alimentos buenos, no alimentos malos, sino realmente aprender a trabajar con nuestras señales de ansiedad y más que buscar bajar un peso, es tener un cuerpo saludable, tener un cuerpo funcional,
¿verdad? Que nos permita, sin tener riesgo de TCA, ¿no? O sea, esta filosofía, esto es un paradigma del manejo de la alimentación, de buscar tener un cuerpo funcional, un cuerpo que se mantenga saludable con hábitos de alimentación saludable, porque esta es una de las, yo diría, en contra el mito más importante que va en contra de este estilo, que es pensar que entonces puedes comer muy mal, y no, es inculcar hábitos saludables, ¿no? Y todos estaremos aquí de acuerdo que la alimentación saludable y el ejercicio pues es parte de lo que hay que inculcar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a finalizar la mesa para dar paso a las discusiones y la reflexión para llevarse a casa. Y bueno, yo suelo decir a mis pacientes en esta mesa sobre factores culturales y de edad que las nórdicas tendrán las piernas más largas, pero las hispanolatinas somos mucho más simpáticas. Así que yo creo que hay que ir por ahí. Muchas gracias a todos, excelentes presentaciones y a ver si nos podemos ver en todos esos vídeos estupendos de los que venís y de los que nos ha comentado Luis. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Marina. Hasta luego. Gracias.